No sé si recuerda, hermano, que hemos estado hablando acerca del descontento dentro de la iglesia. Y quiero explicarle, amado hermano, que si hemos tratado este tema del descontento, no es porque tengamos algún reclamo o algo por el estilo, sino porque estamos estudiando una serie de enseñanzas que tienen que ver con la unidad de la iglesia. Y este tema creemos que es importante, bueno, está ahí, ¿verdad? En las lecciones que estamos estudiando y creemos que es importante en la vida de la iglesia. Porque, hermano, el descontento definitivamente es un problema que atenta contra la iglesia ahora en día. Y es importante comprender, hermano, que este descontento algunas veces es usado, o muchas veces, o siempre es usado por Dios para poder transformarnos, para poder hacernos ver de qué manera nosotros podemos echar mano de la palabra del Señor y de estas cosas que aprendemos desde la palabra y poder abordarlo de forma correcta. No sé si recuerda, en el primer sermón estuvimos hablando lo que el descontento significaba. Y quiero recordárselo para que lo tenga en mente, porque ahora vamos a ver, vamos a tratar de ver, o vamos a aprender cómo sería la manera correcta de poder abordar el descontento. Cómo es la manera correcta o cuál debería de ser mi actitud para abordar el descontento o la falta de contentamiento, porque esto sucede, hermanos. Es algo real, es algo real. Podríamos definir, hermanos, el descontento como el anhelo por algo mejor que la situación presente. De igual manera, estudiamos que el descontento puede provocarse eh, en contra de algún hermano dentro de la congregación, o podría también provocarse porque las cosas no se están haciendo o no se están tomando como yo creo que debería de tomarse. Yo le decía anteriormente que cuando nosotros tomamos el descontento como algo que no se está haciendo como yo creo que debería de hacerse, estamos atentando en contra de la voluntad de Dios. Estamos atentando en contra de de la soberanía de Dios. Y hablábamos, hermanos, de tres peligros de los cuales puede surgir si abordamos el descontento de forma incorrecta. El primero de los peligros que nosotros estábamos abordando fue el peligro que el descontento puede provocar quejas y murmuración. Yo le decía que cuando nosotros ya entramos, hermano, en una murmuración, ya entramos en una queja, entonces estamos cometiendo un pecado. No estamos edificando el cuerpo de Cristo. Y si la idea de abordar el descontento o de hablar acerca del descontento es que la iglesia de Cristo entonces esté unida, la murmuración y las quejas o los malos pensamientos, les decía yo, porque eso es lo que significa quejas, no abonan a eso, no abonan a eso. También, hermano, no sé si recuerda que abordamos que el descontento puede provocar discordia. Y eso puede ser así. Hablábamos que el cristiano como tal no puede habitar en la discordia porque son características de hombres carnales. Es una característica de personas inmaduras, de cristianos inmaduros que no han, que no han tenido o sí han tenido esa enseñanza posiblemente, pero que esa enseñanza ha quedado en sus mentes y que sus corazones no han sido transformados, hermanos. Entonces, hablábamos que la discordia, que no podemos habitar en la discordia por esa misma razón. Tampoco podemos habitar en la discordia porque eso divide la iglesia. Un pleito, una contienda, hace una división en la congregación. Y es que debemos tener cuidado entonces cómo abordamos o de qué manera, hermano. Y hoy vamos a ver ciertos pasos o ciertas consideraciones que debemos tener para abordar el descontento. Y el último peligro que nosotros veíamos, no sé si recuerda, es que el descontento nos distrae de lo que realmente importa. Y tocábamos aquel texto donde el apóstol Pablo le dice a los efesios, miren, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos.
Ustedes deberían estar sirviendo a Dios. Ustedes deberían estar edificando la iglesia más que haciendo una destrucción dentro de la iglesia. Y la discordia, hermano, no es más que una destrucción. El pueblo de Israel cavó, por decirlo así, su propia tumba al entrar en murmuraciones y discordia contra las cosas que el Señor estaba haciendo o la manera en cómo el Señor estaba llevando las cosas. ¿Me entiende? Y es por eso, hermano, que es necesario que nosotros podamos comprender qué es lo que debe llevarnos el descontento dentro de la iglesia, si lo vemos a la luz de la unidad del cuerpo de Cristo o si lo vemos a la luz de la palabra de Dios. Y primeramente, hermano, como, como, como primer punto, el descontento es una oportunidad para aceptar la voluntad de Dios. Quiero decirle esto. Yo sé que eso puede ser que nosotros estemos tratando o que yo pueda tratar de maximizarlo, pero no, hermano. No, no podemos dejarlo de lado. No podemos dejar de lado que el tratar de forma incorrecta cualquier cosa que esté haciendo nido en mi corazón, que no sea la palabra de Dios, puede destruir la vida del creyente y asimismo la vida de la congregación. Es por eso, hermano, que el descontento es una oportunidad para aceptar la voluntad de Dios y lo que el Señor quiere para la vida de la iglesia. Y esto, definitivamente, amados hermanos, esto no es la manera permitiva o que se dé permiso de hacer las cosas como sea, no. A lo que me refiero, hermano, de aceptar, o es una oportunidad de aceptar la voluntad de Dios, es que debemos creer al Señor, o debemos creer que el Señor, el dueño de la iglesia, está llevando su congregación de la manera que Él la quiere llevar. Y que este tipo de descontento como parte de la voluntad de Dios, entonces permite que nosotros podamos, eh, podamos madurar, podamos ser diferentes, podamos abordar las cosas de manera correcta. Y por eso quiero llevarlo a Romanos 12 siempre, donde iniciamos. Fíjense que ese texto es interesante porque el apóstol Pablo viene enseñando a la iglesia de Roma, a los romanos, desde el capítulo 1 al capítulo 11, doctrina acerca de cómo nosotros podíamos venir al arrepentimiento. Habla acerca de la salvación de los gentiles, del remanente de Israel, ¿verdad? Tiene mucha información. De hecho, en Romanos 3 es muy ocupado para temas de soteriología, ¿verdad? Porque tiene mucha información de cómo el hombre que ha sido muerto, que está muerto en sus delitos y pecados, ahora puede venir al Señor. Pero en el capítulo 12, el apóstol Pablo es muy intencional en el versículo 1 y dice, por tanto, hermanos, es decir, por lo que ya yo les he enseñado anteriormente, hermanos, y les hace esa acotación de hermanos, les ruego, hay una rogativa que el apóstol Pablo está haciendo. Hay una rogativa que el apóstol Pablo está haciendo. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Y vamos a detenernos en la parte cuando el apóstol Pablo dice, les ruego por las misericordias de Dios. Y quiero que un poco más adelante le voy a explicar el por qué este texto cabe en este punto. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo, miren, ustedes, les estoy rogando por la bondad que Dios ha tenido para salvación a ustedes. Ustedes que han venido al arrepentimiento, ustedes que por las misericordias de Dios, porque no habla de otra cosa más que esta misericordia que ya les venía hablando desde el capítulo 1 al capítulo 11. Entonces Pablo apela a que por estas misericordias ellos puedan presentar sus cuerpos, es decir, su vida completa como ofrenda al Señor. Entonces usted dice,
Bueno, el apóstol Pablo está tratando de exhortar y está rogando a los romanos para que ahora que han venido a la salvación, entonces ellos puedan comprender la necesidad de comportarse de la manera correcta. Los romanos, hermanos, tenían que presentar sus cuerpos, que presentarse como un sacrificio. La palabra sacrificio acá tiene que ver con una ofrenda, tiene que ver como una ofrenda, pero hay no cualquier clase de ofrenda, hermano. No cualquier clase de ofrenda, sino que lo que el apóstol Pablo está diciendo es que hay tres características o de tres maneras ustedes deben presentarse como ofrenda. La primera característica es como una ofrenda viva, una ofrenda viva. Esto quiere decir que es un sacrificio voluntario y continuo dado una y otra vez a lo largo de toda su vida. ¿Por qué? Porque ellos, o por consiguiente, o porque ellos habían venido al arrepentimiento. Eran parte de la familia de Dios en este momento. Entonces el apóstol Pablo dice, miren, ustedes deben presentarse como sacrificio vivo, santo, o sea, santificado por el Espíritu Santo, es decir, una ofrenda inmaculada, dedicada exclusivamente al Señor y sus propósitos. Pero también esta ofrenda, hermano, debe complacer a Dios. De hecho, la palabra que aparece como aceptable a Dios tiene que ver con que esta ofrenda que está presentándose, es decir, el sacrificio, el cuerpo, la vida entera del creyente debe complacer a Dios. Es un sacrificio que honra el carácter de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo, hermano, estaba hablando de esto en el capítulo 12? Obviamente, en el versículo 2 nosotros vemos que el apóstol Pablo da una razón por la cual estas personas tenían que presentarse de esa manera. Y vea lo que dice el versículo 2. Y dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense. Hay una exhortación a no adaptarse a este mundo, porque lo que deben hacer mejor, dice Pablo, es que sus mentes deben renovarse, su vida debe ser transformada a la imagen de Cristo a través de la renovación de su mente, a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios. La única manera, hermano, en cual nosotros podemos entonces renovar nuestra mente es a través de ese estudio de las escrituras. Por eso el apóstol Pablo dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Y aquí está, hermano, el por qué nosotros entendemos que el descontento es parte, obviamente, o nos permite ver definitivamente que es una oportunidad para aceptar la voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo, mediante la renovación de su mente para que acepten cuál es la voluntad de Dios. Y dice, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y usted va a decir, mi hermano, pero cuando nosotros entramos en un tema de descontento, en un tema de no contentamiento, esto no es tan agradable. Pero quiero decirle, hermano, que esto no debería de ser agradable para usted. Esto es agradable para el Señor. De hecho, el apóstol Pablo, cuando usted va al idioma original, cuando dice, para que verifiquen, ustedes deben transformar su mente, ustedes deben presentarse como ofrenda, no se deben adaptar a este mundo, porque ustedes tienen que verificar cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, o sea, la voluntad de Dios, hermanos, definitivamente es bondadosa para la vida del creyente. Y si el tema del descontento, si el tema de abordar el descontento de forma correcta, usted lo mira a la luz de la voluntad del Señor, es, es algo bondadoso de parte de Dios, porque nos ayuda a ser transformados, porque renueva nuestra mente, porque nos exhorta a no
ser como el mundo, porque nos permite entonces que estemos renovándonos a cada momento. Porque a pesar que es dolorosa, porque a pesar que nosotros la veamos de forma dolorosa, o el descontento, o el no contentamiento, o el problema con el hermano, o el problema con la iglesia, o lo que estemos pasando, lo veamos de forma incorrecta y pensemos y que es una catástrofe para nosotros, para Dios, la voluntad es bondadosa. Pero hasta que no usted y yo aprendamos de las escrituras y lo veamos en las escrituras, hasta que no lo hagamos de esa manera, hermanos, hasta que no presentemos nuestros cuerpos y vivamos con esa actitud consecuente como un creyente, hasta que no hagamos eso, no vamos a poder comprender que la voluntad de Dios es buena. Mientras tanto, vamos a seguir pensando que la voluntad de Dios es mala porque obviamente no está a favor de nuestra voluntad. ¿Me entiende? Entonces, la idea, hermano, es que el descontento debería llevarnos a pensar y a tener, a creer que la voluntad de Dios es buena. Y sabe, es interesante porque el apóstol Pablo dice, miren, una vez que ustedes se hayan presentado como ofrenda, hayan renovado su mente, ahí van a comprobar. De hecho, la palabra verifiquen es, ahí van a comprobar, ahí van a ver que la voluntad de Dios es buena, bondadosa, dice después, y aceptable. Y sabe que la palabra aceptable significa complaciente. Entonces, la voluntad de Dios es complaciente, pero no a usted. La voluntad de Dios es complaciente a Dios. ¿A quién más? A nosotros no, hermano, muchas veces. Porque para nosotros eh, queremos que todas las cosas se hagan como nosotros queremos. De hecho, ese es el meollo del descontento, que no hay un contentamiento porque las cosas se pueden estar haciendo bien, pero como mi mente está en otra cosa, mi corazón está en otra cosa. Pero déjeme decirle, hermano, que si el Señor permite eso en nuestras vidas, es por algo. Es para que nosotros podamos escudriñar nuestros corazones y veamos realmente si lo que está dentro de nuestro corazón es agradecimiento al Señor o estamos viendo a los hombres solamente o estamos enfocados en otra cosa. Pero la voluntad de Dios, hermano, es aceptable a Él y también es sin defecto, hermanos. Lo dice el texto, para que verifiquen, para que prueben cuál es la voluntad de Dios y hace los dos puntos, lo que es bueno, aceptable y perfecto, lo que es sin defecto. Usted no puede venir a decir que la voluntad de Dios tiene defecto, porque lo único que usted está diciendo cuando usted asume esto es que la voluntad de Dios es imperfecta y que por tanto Dios es imperfecto también. Y le aseguro que cuando hay un tema de descontento en nuestra vida, cuando hay un problema, cuando hay una dificultad y vemos la voluntad de Dios como no perfecta, es porque nosotros estamos concibiendo una voluntad que proviene de nosotros mismos, que proviene de nuestro corazón. Y eso es peligroso, hermano. Es por eso que a través, dice Pablo, ustedes no deben adaptarse a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Su mente será renovada para que puedan verificar que la voluntad de Dios es buena, agradable o es buena, bondadosa y que complace a Dios y que es sin defecto. Eso, hermano, definitivamente va en contra de lo que nosotros pensamos acerca de cómo las cosas deberían realizarse en nuestra vida personal, en la iglesia, en el trabajo, y vemos injusticias a cada momento. Y vemos que las cosas, dice uno, están mal. Posiblemente no, hermano. Mira tu corazón. Mira cómo estás abordando el tema del descontento. Entendé que es una oportunidad para aceptar la voluntad de Dios. Entendé que es una oportunidad para que tu mente sea renovada.
para que te presentes delante del Señor como sacrificio constante, apartado, aceptable. Porque dice Pablo, miren, dice Pablo, y ese es el culto racional de ustedes. Es la única lógica que deberían tener. El presentarse delante del Señor es lo único que ustedes deberían de estar anhelando. Es la lógica porque ustedes han nacido de nuevo. Pero si ni siquiera están presentándose delante del Señor como ofrenda viva y tampoco están renovando su mente, entonces para ustedes la voluntad de Dios es otra. Y es por eso que el descontento para ustedes no es una oportunidad para aceptar la voluntad de Dios o para conocer la voluntad de Dios. Simplemente es una oportunidad para murmurar, para hacer discordias, para perder el tiempo. Y creo, hermano, que eso debería llamarnos a la reflexión y debería llevar a pensar realmente si estamos tomando el descontento o la situación difícil o la falta de contentamiento en la línea de poder entender la voluntad del Señor y de quedarnos quietos y esperar y entender que es buena. Hermano, si usted cree que la voluntad de Dios es mala, usted está en contra de la palabra, discúlpeme. Si usted cree que, lo que me está pasando, difícil, está dentro de la voluntad de Dios. Y por más doloroso que usted lo sienta, déjeme decirle que es buena, que es aceptable o es agradable para Él y que es perfecta, hermano, por más que le duela. Entonces la idea, hermano, es que usted pueda comprender que el descontento es una oportunidad para aceptar la voluntad de Dios, pero también el descontento, hermano, es una oportunidad para postrarnos en oración. ¿Me entiende? Es una oportunidad para postrarnos en oración. Al momento, hermano, de nosotros entrar en una situación difícil en la que nuestra fe es probada, esto sea en el contexto del descontento, en cualquier contexto, es necesario que podamos tomar cartas en el asunto de forma sincera y que podamos ir delante del Señor, que podamos presentarnos delante del Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el cristiano, el creyente no puede salir de esas situaciones por sí solo, sino que depende totalmente de la ayuda que el Señor ofrece en su palabra y que podemos obtener estando en oración. Entonces, el descontento es una oportunidad para orar, porque nos permite en oración depender de Él en estos momentos difíciles. Y quiero que vaya conmigo, si tiene su Biblia abierta, a Filipenses 4, de 6 a 7. De 6 a 7. Dice, por nada estáis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces la oración, hermano, nos permite depender de Dios en estos momentos difíciles. Nos permite depender. Y quiero que rápidamente veamos lo que dice el texto. El apóstol Pablo dice, oren y supliquen, traigan sus peticiones delante de Dios. Ustedes no entienden que esto va a resultar en la paz porque estamos dependiendo de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hay dos promesas. La promesa es que Dios va a guardar nuestros corazones y que va a guardar nuestras mentes en el conocimiento de Cristo. Y esto, hermano, una vez más regresamos. Pablo dice, solamente lo podemos lograr estando en oración. Oren y supliquen, dice el apóstol. Por nada estáis afanoso, por nada. En todo, mediante oración y súplica con acción de gracia, sean dadas a conocer todas sus peticiones. Es por eso que el descontento se vuelve en una oportunidad para orar, hermanos, para orar por la situación en la que usted se encuentra, para orar, si está teniendo problemas con un hermano, para orar por este hermano, para orar por la edificación de sus almas. Y esto, hermano, va a llevarnos a depender del Señor.
va a llevarnos a poder tener una dependencia del Señor. Pero somos creyentes, hermanos, que poco vamos a la oración, ¿entiende? Y eso, hermano, solamente deja de abonar a lo que nuestra situación difícil la que estamos pasando o el descontento que tenemos. Eso no abona, hermano, definitivamente. Si usted quiere abordar el descontento de forma correcta, usted debe orar al Señor. Si usted quiere abordar una situación difícil, tiene que estar en oración, porque la oración también, hermano, nos permite encontrar gracia en medio del descontento. En medio de esa situación, usted puede ver la mano del Señor. Puede ver la mano del Señor. Dice Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. Y mire, importante, y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ahí en oración. Por eso que este descontento es una oportunidad para que vayamos en oración y para que encontremos gracia. La idea, hermano, es que podamos acercarnos con confianza a Dios. Y al acercarnos vamos a recibir esta misericordia de parte de Dios. Dice el texto, para que recibamos misericordia. Y ahí mismo encontremos esta gracia. Es ahí, hermanos, en la oración que nosotros podemos encontrar esta gracia para tratar esta adversidad o este descontento, no en otro lugar. Cuando hay algo, hermano, que no nos cuadra, y decimos nosotros, está mal esto, no estoy de acuerdo, la iglesia me ha fallado, la iglesia, los hermanos me fallaron, mis amigos me fallaron. Vaya el Señor en oración. Es allí, dice Hebreo, donde usted va a encontrar gracia para la ayuda oportuna. Es oportuna la gracia del Señor, definitivamente. No va a llegar tarde. Pero si el descontento lo está llevando a murmurar y a presentar sus súplicas delante de los hermanos, más que delante del Señor, sus quejas delante de los hermanos, más que delante del Señor, entonces usted está actuando de manera incorrecta, hermano. Usted necesita postrarse al Señor y depender del Señor en esta situación. Si no, no va a salir de ahí y su corazón va a anidarse de cosas, de pensamientos incorrectos, de intenciones incorrectas. Es un llamado a que usted pueda postrarse en oración. ¿Sabe por qué? Porque la oración nos permite presentar a nuestros hermanos delante de Dios para que sean edificados si es que tenemos un problema con ellos, o si es que el descontento proviene con algún grupo de hermanos, o si es el descontento proviene con el pastor. Usted puede presentarnos delante de Dios. Dice Efesios 6:18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La idea, una vez más, es oración y súplica, pero ahora incluye a los santos. Entonces, hermanos, el descontento se vuelve una gran oportunidad para poder presentarnos delante de Dios con todas súplicas y ruegos, depender de Él y saber que estas cosas no superan de manera humana, no superan de manera humana y no se superan sino con la actitud de personas necesitadas delante de Dios, que dependemos del Señor en la oración. Debemos entender que en nuestras fuerzas, entonces no vamos a ganarle esta batalla a aquellas cosas o aquel descontento que posiblemente, hermano, que posiblemente sea algo obviamente en la cual nosotros tengamos o no tengamos la razón, pero que nuestra actitud pueda cambiar. Entonces, el descontento, hermano, es una oportunidad para postrarnos en oración. Pero también, hermano, el descontento es una oportunidad para practicar el amor.
¿Sabe? ¿Cuál es la manera entonces en la cual nosotros debemos amar a alguien que trae afrenta a nuestras vidas? Y esto aplica para cuando nosotros tenemos un problema con alguien más. Cuando el descontento viene de parte de un miembro de la iglesia, de un hermano en Cristo, de alguien que es externo, como sea, ¿de qué manera nosotros debemos actuar? Y me gustaría poder definirle o definir en términos de Pablo en 1 Corintios 13 lo que dice acerca del amor, para que usted pueda ver si estas características que estas características del amor es la manera en que nosotros o como nosotros deberíamos de comportarnos ante este problema y ante esta situación o ante este hermano cual trae un descontento a nuestra vida. O la definición puede ser: el amor es paciente, bondadoso, no es envidioso, no se jacta, no es arrogante, no busca lo suyo, no hay irritación en él, se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Si nuestro amor, si la definición de cómo nosotros deberíamos o estamos amando a aquel que trae afrenta hacia nosotros o trae un descontento hacia nosotros, no está dentro de esa característica, entonces posiblemente no sea un amor bíblico el que nosotros estamos reflejando. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 hace una exhortación fuerte a que deberíamos de amar de esta manera. Es así que deberíamos de hacerlo. Es por eso que el descontento da este paso y esta oportunidad para poder mostrarle amor a los demás. ¿Y sabe qué implica el demostrar amor? Implica que el amor no debe ser con fingimiento, hermano, no debe ser hipócrita. Romanos 12:9 dice: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. El apóstol Pablo confirma que si vamos a amar a los hermanos que nos han dañado, entonces que debemos hacerlo fuera del contexto de la hipocresía, porque esto se puede dar también. Eso puede ser real en la iglesia. No sé si alguna vez ha escuchado a algún hermano, no de gracia y verdad, no estoy hablando de gracia y verdad, pero de algún lugar y dice: no, es que ahí puros hipócritas hay. No, hermano, si alguien trae afrenta hacia nosotros y eso trae descontento, esto debería dar paso a que amemos de forma correcta y que el amor sea sin ninguna maldad y que el amor sea sin ninguna mala intención y que sea con una buena intención, sin fingimiento. Dice otra versión, sin hipocresía. Es así como nosotros deberíamos de amar. Es de esa manera, ¿sabe por qué? Porque de esa manera es como el Señor Jesucristo, es como Dios muestra su amor para el pecador sin fingimiento. Lo muestra a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y nos trae de muerte a vida. Entonces, la exhortación, hermano, a que trate el descontento a través del amor es a que lo haga sin fingimiento. Ay, le voy a hablar a este hermano, y estos solo son ejemplos. Le voy a hablar a este hermano porque, pues sí, me lo topé ahí en el pasillo, ¿verdad? Pero tengo algo pendiente con él ahí todavía, ¿verdad? Hay algo, hay algo. ¿Sabe por qué lo hacemos de esa manera? Porque no conocemos el amor de Cristo, o si conocemos el amor de Cristo, lo obviamos, hermanos. Entonces, el descontento da paso a que podamos amar sin fingimiento. A que el amor debe ser sin fingimiento o sin hipocresía, pero también da paso a que el amor, a ese amor que busca el perdón o ese amor que perdona, porque su actitud delante de alguien que está haciendo afrenta a su vida debería ser una actitud activa en perdón, no una actitud activa en apatía, hermano. Déjeme decirle que yo sé que cuesta, pero es necesario. Efesios
4:3, que creo que dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, la idea del amor es que seamos bondadosos y llenos de compasión con todos aquellos los cuales traen esta afrenta contra nosotros, los cuales traen descontento posiblemente a nuestras vidas, que podamos caminar en el camino del amor, que nos perdonemos como Cristo nos perdonó, como fuimos perdonados en Cristo por nuestro Dios. Es así, hermano, nadie que dice que ama no va a perdonar, tiene que perdonar. Y obviamente el ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, hermano, que como Cristo a sí mismo nosotros debemos amar, sacrificándonos en estas situaciones adversas los unos por los otros y entendiendo que como Cristo nos perdonó a nosotros, también debemos hacerlo con estas personas. Mire, hermano, el descontento es un tema difícil y a veces nosotros lo pasamos por alto y solo hacemos murmuraciones y ya estuvo. Pero déjeme decirle que más que difícil, es peligroso para su corazón. Es por eso que abordarlo de los puntos correctos es esencial. Y si no lo aborda usted entendiendo que puede ser la voluntad del Señor, si no lo aborda usted entendiendo, hermano, que debe amar, entonces déjeme decirle que puede causar un estrago en su vida y puede causar un estrago dentro de la congregación también. Si no lo aborda de forma correcta, hermano, si usted no tiene en cuenta el amor, si usted tampoco eh, tiene en cuenta el tema del perdón, puede causarle problemas. Y también, hermanos, por último, el descontento, hermanos, es una oportunidad para mostrar el evangelio de Cristo. Es ahí, hermanos, cuando nos encontramos en descontento con aquellas situaciones o personas difíciles que prueban nuestra vida y nuestra fe, hay solo una cosa que debemos recordar al acercarnos a estas personas, y es el evangelio de Cristo. Es tener perdón, es sacrificarnos a nosotros mismos. Es poder ser como Cristo fue, dice Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Aplicando este texto, hermano, para poder aplicar el evangelio al descontento, es entender que también nosotros somos pecadores. ¿Me entiende? Dice Pablo, entre los cuales yo soy el primero. Aquel es pecador, yo también soy pecador. Yo también soy pecador. Primera de Pedro 2:24 dice, el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Aplicándolo, hermano, al descontento, usted debe entender que muchas veces nosotros debemos sufrir la afrenta y pedir perdón a la persona e ir y tomar acción, aunque la persona no haya pedido perdón. Pero es lo que Cristo está haciendo, lo que Cristo hace, hermano. Él lleva sobre su cuerpo la cruz. Él muere, hermano, por el pecado de la humanidad. Así mismo usted debería de estar muriendo, debería de estar sacrificando su voluntad y haciendo la voluntad de Dios y yendo a pedir perdón y yendo a perdonar activamente y yendo a hacer las cosas como el Señor lo hizo. El descontento es una oportunidad para mostrar el evangelio de Cristo. Dice Isaías 53:5, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas
hemos sido sanados. Prácticamente está diciendo por el sufrimiento de Él, entonces ahora nosotros tenemos acceso al Padre y hay reconciliación, hemos sido sanados, hemos reconciliado con el Padre. Entonces, la idea, hermano, de aplicar el Evangelio ante personas que constantemente están agraviándonos o están haciendo algo en contra de nosotros y que esto trae descontento, es que usted pueda morir por la restauración de esta relación para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Por tanto, hermano, el sacrificio de Cristo por restaurar la relación rota con el Padre, o en el sacrificio de Cristo por restaurar la relación rota con el Padre, también nosotros debemos sacrificarnos por restaurar nuestra relación rota con los demás miembros del cuerpo de Cristo, aplicando el Evangelio cuando haya un descontento, haya un problema que traiga no contentamiento a nuestra vida. En la muerte de Cristo por el pecado de nosotros, también nosotros debemos morir a nosotros mismos, dando el paso, aunque nosotros no seamos posiblemente los transgresores, pero con el fin que Dios sea glorificado con la unidad de la iglesia. Si usted aborda, hermano, el descontento de otra manera, y no de la manera amando a los hermanos, mostrando el Evangelio, entendiendo que es parte de la voluntad de Dios, si no lo aborda de esa manera o que es una oportunidad para amar y que es una oportunidad para postrarnos delante de Dios, entonces usted lo está haciendo con murmuración, posiblemente, con discordia, y está pecando gravemente en contra de lo que el Señor establece en su palabra acerca de la unidad de la iglesia. Sé que pueden ser consejos básicos, pero si usted los aplica, sin duda, hermanos, usted va a poder hacer las cosas de manera diferente. Quite de su mente que se haga su voluntad, la suya, y ponga en su mente que podamos hacer la voluntad de Dios aún en medio de la situación difícil. Transforme su mente, ríndase al Señor, entienda que ha nacido de nuevo, entienda que el descontento no es algo que honra al Señor activamente, hermano. Entienda que el tener raíces de amargura por los demás es algo que trae descontento a la vida de la iglesia. Entienda que si tiene pensamientos divisivos, usted está dañando al cuerpo de Cristo. Entienda que es en amor, en misericordia, en compasión, en gracia, en mansedumbre, en humildad, que estas cosas deben abordarse. Y le voy a decir algo, la iglesia le va a dañar. Los hermanos en la iglesia le van a fallar. Y eso va a poder generar en su vida falta de contentamiento, sin duda. Pero la manera en que usted decida abordarlos, eso es la diferencia. De una manera pecaminosa o de una manera que agrade completamente al Señor. Es, hermano, la exhortación de este día. Hágalo en amor, hágalo con súplicas y ruego, hágalo creyendo que esa es la voluntad del Señor para que su vida sea transformada, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y hágalo mostrando el Evangelio de Cristo, muriendo por su hermano, para que la iglesia de Cristo sea, sin duda, hermano, edificada. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo.
Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.